Número 10. Piñas de Helligan. Las piñas generalmente crecen en ambientes tropicales, pero cultivarlas es una tradición de larga data en Inglaterra y los Países Bajos que comenzó a mediados del siglo XVII. Todos querían probar la deliciosa fruta y las piñas se convirtieron en un símbolo de opulencia y lujo. Los jardineros usaban invernaderos que imitaban el clima del hábitat natural de la fruta. Cultivar piñas donde no pertenecen fue un proceso laborioso y la demanda de ellas superó con creces la oferta, haciéndolas escandalosamente caras y por lo tanto solo disponibles para los ultra ricos, incluidos los monarcas Luis XV, Catalina la Grande y Carlos II. Las Américas no fueron diferentes. Las colonias las importaban de las islas del Caribe y una piña podía costar hasta $8,000 en dinero de hoy. Las piñas ahora están comúnmente disponibles en Inglaterra gracias a la importación eficiente, pero todavía se cultivan en el país en los jardines perdidos de Helligan, en Cornwall, una finca abandonada de la Primera Guerra Mundial que fue restaurada en un jardín botánico durante la década de 1990. Aquí, la fruta se cultiva en el hoyo de piña, una serie de 3 trincheras de 12 metros de largo y 1.2 metros de profundidad dentro de una casa de vidrio, donde las plantas están cubiertas de heno en descomposición empapado en la orina de caballo, lo que les ayuda a alcanzar la temperatura de crecimiento necesaria. Cultivar piñas en Inglaterra sigue siendo laborioso y costoso hasta el día de hoy. Tardan mucho en crecer, a veces llegan tarde o fuera de horario y, si bien supuestamente saben deliciosas, a veces resultan más pequeña que una piña típica. Debido a esto, si Helligan vendiera sus piñas, valdrían más de $1,250. Sin embargo, es difícil conseguir una, ya que es para los jardines botánicos y a veces el personal las comparten entre ellos. Número 9. El noni. El noni, apodado también guanábana cimarrona, fruta del diablo, fruta del paraíso o morra de la India, es un miembro acre de la familia del café que se dice que sabe a queso podrido. ¡Ugh! Espero que no haya sido lo suficientemente descriptiva. Es originaria de Asia y Australasia, pero sorprendentemente está ganando popularidad en todo el mundo como una industria multimillonaria por sus supuestos beneficios para la salud, a pesar de su desagradable olor y sabor. La gente come noni en varias etapas. Según los informes, es más tolerable cuando no está madura, con un sabor que la revista Atlas Obscura describe como picante y herboso, con toques de rábano picante y parmesano. Los vendedores ambulantes en México a veces mezclan la fruta con sus jugos. La forma más común de comer noni es cuando está completamente madura, con un exterior suave y blanco y un sabor que se asemeja a una combinación de limón, queso picante y vómito. Algunas personas valientes incluso comen la fruta cuando está demasiado madura e insoportablemente sucia, lo que requiere que los consumidores la diluyan para ahogar su sabor. Muchas personas ingieren noni debido a su reputación de tratar diversas dolencias, como la adicción, el dolor de muelas y los hematomas, aunque no se ha comprobado ninguna afirmación de salud relacionada con la fruta. Los chamanes la usan para alejar a los espíritus malignos, ya que obviamente ese olor y sabor los mantendría bien alejados. ¿Alguna vez has probado una? Déjame saberlo en los comentarios. Número 8. Melón de Yubari. Los melones de Yubari son un cruce extremadamente raro entre dos tipos de melones ya raros que solo crecen en la región de Yubari, en el norte de Japón, en la isla de Hokkaido. Un par de melones de Yubari se vendieron por un récord de $27,000 en 2016 en una subasta, derrotando al récord anterior de alrededor de $23,300 por un par. Al año siguiente, un conjunto de melones se vendió por más de $29,000, una vez más estableciendo un nuevo récord para los melones más caros jamás vendidos. El año pasado, un empleado de una compañía de bebidas japonesa que vende refrescos con sabor a melón de Yubari pagó más de $45,000 por un par, sorprendiendo a la audiencia con su oferta como primer postor. Pero ¿por qué tanto alboroto? Este producto caro, que es conocido por su pulpa naranja extremadamente dulce, es muy buscado debido a su sabor, rareza y porque tarda mucho en madurar, pero las ofertas astronómicas en las subastas de primera temporada a menudo son entre corporaciones rivales de alimentos que buscan superar a sus competidores y ganar algo de publicidad, según The Guardian. Y aunque los melones de Yubari se venden a precios sorprendentes,
sorprendentemente altos en una subasta, a menudo están disponibles por $200 o menos después. Todavía es mucho lo que hay que pagar por solo una fruta, pero al menos es más razonable. Y ahora el número 7. Pero primero asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y también haz clic en la campanilla de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Número 7. La mano de Buda. La mano de Buda también es una fruta cítrica de forma extraña segmentada en secciones con forma de dedo. Existen al menos 6 variaciones, incluidas las de tipo de mano abierta, con segmentos extendidos, y las variedades de mano cerrada con dedos unidos y los tipos de medio dedo. Es una de las frutas cítricas más antiguas y se cree que proviene de China o el noreste de India. Es mejor conocida por su olor abrumadoramente agradable y a menudo se usa en China, Malasia y Japón como ambientador y perfume para artículos personales. La gente también usa la mano de Buda como una ofrenda para, como estoy seguro que puedes adivinar, para Buda. La fruta también es comestible, pero carece de pulpa y semillas, por lo que es principalmente corteza. Es ideal para agregar sabor a los cócteles, como mermelada o como sustituto de otros tipos de ralladura de cítricos en las recetas. La mayor parte de la mano de Buda se cultiva en una granja de 5.000 acres a las afueras de Shanghái. Fue llevada a los Estados Unidos durante la década de 1980, donde se cultiva comercialmente en California. Número 6. Decopón. El decopón es un cruce sin semillas del Kiyomi Tangor, un híbrido de mandarina y naranja, y el Ponkan, una gran mandarina asiática. Conocido por su indescriptible delicia y dulzura, se plantó por primera vez en 1972 en una estación de investigación del gobierno en la prefectura de Nagasaki, en Japón. Por más sabroso que sea el decopón, no es particularmente atractivo por su distintivo bulto y piel áspera. Sin embargo, se dieron cuenta, y muy pronto, que el decopón se convirtió en uno de los cítricos más caros de Japón, con un precio de alrededor de $10 cada uno. Tiene una corteza delicada y se magulla fácilmente, a pesar de su exterior resistente y su vulnerabilidad al daño desde la cosecha, que se realiza a mano hasta el envío. El decopón ganó popularidad y muy pronto los agricultores lo cultivaron en Corea del Sur, Brasil y China. Los productores estadounidenses comenzaron a cultivar la fruta en 2011, después de que los expertos desarrollaron una forma de eliminar la posibilidad de que la fruta transmita virus que presentan una amenaza para los cultivos en los Estados Unidos. Los precios del decopón varían en los Estados Unidos, desde una caja de 6 piezas que a veces cuesta tanto como $80. Algunas tiendas algunas veces los venden por tan solo $5 por libra, lo que puede no parecer mucho, pero el valor aumenta rápidamente, especialmente si estás comprando postres para toda la familia. Número 5. Monstera deliciosa. Monstera deliciosa, también conocida como cerimán o costilla de Adán, es una especie de floración tropical que proviene de una región nativa que se extiende desde el sur de México hasta Panamá. Su fruto se asemeja a una mazorca de maíz verde cubierta de escamas hexagonales que se caen a medida que madura, liberando un aroma en el aire que se ha descrito como una combinación de plátano y piña. La fruta se considera deliciosa entre quienes la han probado, pero solo cuando está madura. Nunca la he probado, pero la gente dice que sabe a una mezcla de plátano, piña y coco, y generalmente se come fresca, como mermelada o como parte de un postre, como un helado o una taza de fruta. En su forma inmadura, la fruta contiene una sustancia llamada ácido oxálico, que se usa para limpiar el óxido del metal y blanquear la madera, y se sabe que causa irritación severa en la piel y la garganta. Evitar los efectos dolorosos es tan simple como esperar a que las escamas comiencen a caerse de la fruta o se puedan quitar sin fuerza. Pero incluso cuando está maduro, comer demasiada pulpa de la fruta monstera puede tener efectos laxantes, por lo que es mejor consumirla con moderación. Número 4. Mangos Miyazaki. Los mangos Miyazaki crecen en la prefectura japonesa de Miyazaki, en la isla de Kyushu. Se les da un cuidado especial cuando se trata de garantizar la temperatura y la cantidad de luz solar perfectas, y se cosechan cuando la fruta madura cae del árbol en una red de espera. Luego se clasifican por tamaño y contenido de azúcar. Los mangos rojos más grandes y vibrantes, que contienen la mayor cantidad de azúcar y no tienen defectos, son clasificados como Taiyo no Tamago,
o huevos del sol. Estos mangos son 15% más dulces que el mango promedio y constituyen uno de los 4 rangos entre los mangos Miyazaki, que están destinados a garantizar la calidad de la fruta. Los agricultores de Miyazaki comenzaron a cultivar mangos durante la década de 1980 para combatir la competencia del mercado por los cítricos y esperar producir una fruta especial única en la región. Sus esfuerzos dieron sus frutos y los mangos Miyazaki se convirtieron en una variedad premium que se vendió por alrededor de $50 cada uno más o menos. En 2014 se subastaron un par de huevos del sol a un precio récord de más de $3,000. Número 3. El pandano. Pandanus es un género que consta de al menos 750 especies y no es un pino o una palma, aunque se asemeja vagamente a esta última. Es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo, entre Hawái y África Occidental, y prospera en varias altitudes, desde elevaciones costeras hasta 3.048 metros. Su altura varía entre 1 metro a 20 metros. Este rango es bastante amplio. Hay 2 subgrupos principales de pandanos, los que se usan para sus frutos y los que se usan para sus semillas. La fruta de pantano comestibles, comúnmente llamada drupa, están hechas de docenas de segmentos externos, llamados llaves o conos, y son pulposas por dentro. Parece un planeta en explosión y sabe a caña de azúcar, según Atlas Obscura. La fruta es popular en las islas del Pacífico y juega un papel importante en la cultura polinesia. Además de servir como un sabroso manjar, la fruta es útil para la decoración, aunque se aconseja a los visitantes que las coman poco después de recogerlas del árbol, porque no les lleva mucho tiempo comenzar a fermentarse y emitir un olor apestoso. Número 2. Sandía denske. Las sandías denske, también llamadas sandías negras, son posiblemente las más caras del mundo. Son extremadamente raras, solo crecen en la isla de Hokkaido, al norte de Japón, y son claramente más oscuras que las sandías tradicionales. Se dice que su pulpa es un poco más clara que la sandía promedio y también tiene un sabor más dulce. Como muchas frutas exclusivas de Japón, se sabe que la sandía denske se vende por miles de dólares en circunstancias normales. En 2014, una se vendió por $3,500 en una subasta japonesa y otra se vendió por $6,000. Sin embargo, estas sandías únicas generalmente tienen un precio base de alrededor de $200, lo que las convierte en una novedad no necesariamente entre los súper ricos, sino entre las personas con altos ingresos. Una prueba de sabor de 2014 en Toronto entre la sandía denske y la versión corriente obtuvo resultados mixtos y algunas personas optaron por la sandía más barata. Mike Krumsack, socio de una granja de sandías de Ontario, dijo al Toronto Star que ve diferencias entre la sandía denske y la sandía cuadrada, otra fruta japonesa que se vende por alrededor de $83 por unidad, pero solo tiene una forma única, así que el precio es un poco ridículo. Para mí es solo una indulgencia excesiva, explicó, y señaló que se sentía incómodo vendiendo cualquiera de estos productos por más de unos pocos dólares, especialmente porque se sabe que las sandías malas e inmaduras ocasionalmente llegan a los estantes a precios altos. ¿Tú qué piensas? ¿Vale la pena pagar grandes cantidades de dinero por la oportunidad de probar una fruta única? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Kiwano. El kiwano es difícil de confundir por su exterior de color naranja brillante y puntiagudo. Es una de las frutas más antiguas del mundo. Se originó hace más de 3.000 años en África subsahariana y crece en la naturaleza en la parte sur del continente, mientras se cultiva en Malawi, Sierra Leona, Kenia y otras partes del mundo. La fruta proviene de la familia del pepino y el melón y tiene una refrescante pulpa verde lima gelatinosa que sabe a fruta y se asemeja a la textura de la maracuyá o la granada. Y a mí me encanta la maracuyá. Es un alimento tradicional en su región natal, donde se considera en gran medida un bocadillo o ensalada, y sirve como una de las pocas fuentes de agua en el desierto de Kalahari durante la estación seca. La gente a menudo compara el sabor del kiwano con una mezcla de plátano y maracuyá o una combinación de plátano, pepino y lima. La pulpa es algo difícil de consumir debido a su contenido de semillas. De hecho, una fruta demasiado madura se abrirá para liberar sus semillas porque ya no puede contenerlas. La cáscara también es comestible y es rica en vitamina C y fibra dietética. El kiwano que crece en la naturaleza a veces contiene compuestos amargos o tóxicos, pero las versiones cultivadas comercialmente son perfectamente seguras para comer y tienen un sabor agradable. También son saludables, contienen una cantidad de nutrientes esenciales, así como antioxidantes, y también promueven la producción saludable de glóbulos rojos, el control del azúcar en la sangre y la hidratación adecuada.
avanzada. Algunos incluso creen que el kiwano tiene el poder de mejorar el estado de ánimo, ayudar a la salud ósea, fortalecer la inmunidad y fomentar una piel sana. Creo que tengo que probar uno de esos. La escolopendra. Se sabe que la escolopendra es particularmente feroz. Puede medir más de 30 centímetros y tienen un conjunto de colmillos muy potentes conocidos como forcípulas. Algunas especies de escolopendra que habitan en cuevas se han convertido en grandes depredadores de murciélagos dormidos. Sí, los murciélagos voladores que acechan en las cuevas aparentemente no son rivales para este terrorífico ciempiés. Los insectos se escabullen por la parte superior de las cuevas y luego anclan algunas de sus patas en el techo. Estos insectos son gruesos y musculosos y todo lo que tienen que hacer en una cueva es balancear la otra mitad de su cuerpo hacia abajo, soportado por unas pocas patas, y atrapar al murciélago cuando se acerca demasiado. Una vez que la presa es sometida por la toxina que se le suministra, el ciempiés se enrolla sobre la presa y lo consume arrancándole trozos de carne hasta devorarlo. Como si esto no fuera lo suficientemente impresionante, la escolopendra también persigue a las serpientes e incluso se les ha visto comer ratas, lagartijas, ranas y casi todo lo que pueda obtener con sus forcípulas. Número 9. Casuario. Los casuarios son algunas de las aves más grandes y pesadas del reino animal, bastante similares a los emús. Estas monstruosas aves no pueden volar, pero ciertamente pueden matar. Pueden correr a una asombrosa velocidad de 48 km por hora y crecer hasta pesar más de 58.96 kilogramos. Y tienen una garra en cada pata que parece algo más adecuado para un velociraptor. Están estrechamente relacionados con el extinto pájaro del terror, cuyo nombre se explica por sí mismo. Originarios de Australia y Papúa Nueva Guinea, estas aves son típicamente tímidas y se esconden en lo profundo del bosque. Son buenos nadadores y también pueden saltar unos 1.52 metros. Pero estas aves no voladoras no solo pueden ser hostiles, sino también peligrosas para los desprevenidos. Son territoriales, por lo que debes estar atento cuando están en cautiverio especialmente. Pueden ser muy peligrosos para los humanos y los animales domésticos, ya que usan su garra de 12.7 centímetros para ir directamente a sus órganos blandos y causar sangrado severo. Nadie sabía lo amenazante que podía ser un casuario hasta que ocurrió un incidente en el norte de Florida en 2019. Un hombre llamado Marvin Hayos fue atacado por su propio casuario que había criado como una mascota. El informe inicial sugiere que Marvin cayó al suelo, donde yacía indefenso cuando el casuario lo atacó. Marvin fue severamente arañado por la afilada uña del casuario y fue llevado a un hospital cercano después del incidente, pero finalmente sucumbió a las heridas infligidas por el pájaro asesino. El libro de los récord Guinness y el zoológico de San Diego llaman a los casuarios el ave más peligrosa del mundo. Por supuesto, los casuarios no son los únicos animales vengativos con plumas que asedian a la humanidad. También en Australia, las urracas han sido una amenaza durante años, especialmente para los ciclistas, y en el Reino Unido y otros lugares, las gaviotas no tienen miedo y los residentes han tenido que protegerse con paraguas. Pero, ¿deberíamos tenerles miedo? Creo que en este caso, un poco de miedo y respeto es bueno. Número 8. Mantis religiosa. La mayoría de nosotros conocemos a la mantis religiosa como el maestro de Kung Fu del mundo de los insectos. Bueno, te sorprenderá saber cuán altamente cierto es este título. Las mantis religiosas tienen las habilidades de Kung Fu para derribar presas que duplican su tamaño, derrotando a las criaturas más venenosas y peligrosas del mundo con sorprendente facilidad. Pero no te preocupes, no son peligrosas para los humanos, pero son mortales para los saltamontes, grillos, arañas, colibríes, tortugas pequeñas e incluso serpientes. Sí, oíste bien, serpientes. ¿Cómo diablos sucede eso? Las mantis religiosas usan sus patas delanteras para capturar y agarrar animales. Entonces, ¿qué sucede cuando una mantis religiosa se enfrenta a una serpiente? Sorpresa, sorpresa, la astuta serpiente termina en las patas de las mantis. No es lo que esperabas, ¿cierto? Pero las serpientes bebés siguen siendo serpientes y las mantis son lo suficientemente fuertes como para agarrar la cabeza de una y comerlas. No hay muchos insectos que pueden pelear con una serpiente con las manos desnudas y comérsela alegremente como si fuera una mazorca de maíz. ¿Quién dijo que las serpientes estaban en la cima de la cadena alimenticia? Para un insecto de aspecto tan flaco, la mantis religiosa tiene un gran apetito. Incluso hay al menos 12 especies diferentes que son conocidas por comer pájaros pequeños, especialmente colibríes, que los agarran del cielo a medida que se acercan demasiado a las flores o a los comederos de pájaros. Tienen una tasa de éxito del
del 78% para matar y comer aves, y tampoco dudarán en ir tras un murciélago ocasional. Y ahora el número 7. Pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Caracoles cónicos. Mientras que en tierra los caracoles son lentos y viscosos, los caracoles en el mar son otra cosa. Hay más de 40.000 especies de caracoles en el planeta Tierra, y aunque el caracol de tu jardín puede no ser peligroso, hay caracoles que acechan en las profundidades del océano con suficiente veneno para eliminar a un humano completamente desarrollado. Estos pequeños son astutos y mortales. Sus caparazones son muy apreciados por los buceadores y los amantes de la playa, pero si los molestas o asustas, podrías morir rápidamente y ni siquiera saber que te golpeó. Si tuvieras que adivinar quién ganaría en una pelea entre un pez y un caracol, ¿a quién elegirías? Probablemente al pez. Pero eso es solo porque no has conocido al caracol cónico. National Geographic logró detectar un incidente en las aguas del sudeste asiático de un caracol cónico que ataca a un pez de tamaño completo. Estos caracoles son depredadores y utilizan un sofisticado sistema de detección para encontrar presas. El caracol cónico no solo parece cazar al pez, sino que una vez que el pez está arrinconado, el caracol usa un diente modificado especial o una trompa afilada como un arpón, con lo que apuñala al pez, libera su veneno y luego lo atrapa. Una vez que el pez esté completamente paralizado, sorberá todo el pez directamente con el agujero de su boca pegajosa. Unos pocos microlitros de toxina de caracol cónico son lo suficientemente potentes como para matar a 10 personas. Es un arpón que puede perforar guantes y trajes de buceo, y a medida que te inyecta, también libera propiedades analgésicas para que ni siquiera lo sientas. Además, no hay antiveneno. Número 6. Koala. Todos hemos escuchado los rumores, pero nadie quiere creerlo. Nadie quiere admitir que el adorable koala podría ser peligroso. Es demasiado lindo. Y sin embargo, hay innumerables incidentes en Australia de koalas atacando a perros y personas sin piedad, como en diciembre de 2014, cuando una mujer en el sur de Australia terminó siendo mordida por un feroz koala mientras intentaba proteger a sus perros. Todos salieron vivos de la situación, pero eso solo demuestra cuán rudas pueden ser estas criaturas al enfrentarse a un par de perros y un humano al mismo tiempo. La naturaleza da miedo y la ternura no es realmente un mecanismo de defensa, así que el koala tiene que hacer algo. Si bien una confrontación agresiva con un koala puede hacerte ganar un viaje al hospital y algunos puntos de sutura, ¿qué sucede cuando un koala persigue a uno de los suyos? Pues sucede un koala sirio. Estos animales cómodos que viven en los árboles tienen un área media de 1.6 kilómetros como su territorio. Son muy territoriales y viven en grupos sociales complejos. Estos animales territoriales pueden ser agradables pero también irritables. No hay mejor ejemplo de la agresividad de un koala que un incidente de 2019, cuando un koala macho atacó directamente a una hembra en su propio árbol. Es como si alguien entrara a tu casa y te tirara del pelo pateando y gritando. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a la desafortunada hembra koala. Al final todo el mundo salió vivo, pero que esto sea una lección para ti: lindo no siempre significa amigable. Número 5. Castor. En el país de Bielorrusia, ubicado entre Rusia y Polonia, tienen un problema por el castor. Los castores casi se extinguieron en Europa debido a la caza furtiva y la caza excesiva, pero en la última década han regresado. Y sí, lo adivinaste, volvieron con venganza. Los ataques de castor son muy poco frecuentes, pero cada vez hay más informes a medida que las personas ingresan a su hábitat y los molestan. En 2013, cuando un pescador conducía hacia Minsk, la capital de Bielorrusia, con algunos amigos, vio a un castor al costado de la carretera. Asumiendo la responsabilidad de tomarse una selfie con la adorable criatura, el pescador se acercó demasiado y en respuesta el castor lo atacó. Quiero decir, obvio, ¿no? No podía esperar menos. El ataque del castor fue tan cruel e implacable que cortó la arteria femoral del pescador y el hombre se desangró y luego fue declarado muerto en el hospital. En cualquier caso, la próxima vez que pienses en acercarte a un
animal salvaje para una selfie, mejor no lo hagas. En 2018, un hombre y su hija de 7 años estaban practicando kayak en Pensilvania cuando su kayak fue atacado por un gran castor. Se agarró al kayak con los dientes y siguió intentando subirse al kayak hasta que el hombre lo golpeó con una pala. Luego fue tras su hija, así que remaron hacia la tierra y salieron, donde el castor continuó atacándolos. El hombre dijo que arrojó piedras, lo golpeó y lo pateó tratando de alejarse, y su hija estaba gritando. Era como una película de terror. Finalmente, lo golpeó repetidamente en la cabeza con un gran palo hasta que murió. Se determinó que el castor sufría de rabia. Este es el primer castor con rabia reportado en el condado. Número 4. Leopardo marino. Los leopardos marinos son animales que se ven muy agradables, pero ¿sabías que estos resbaladizos animales submarinos en realidad son sádicos? Los leopardos marinos son algunos de los animales más brutales del planeta. Matan no solo por comer, sino también por diversión. Y aunque pueden parecer perezosos y despreocupados relajándose y acariciando sus vientres en la costa, son casi 590 kilogramos de puro caos bajo el agua. En julio de 2003, una bióloga marina británica que trabajaba en la Antártida fue repentinamente atacada por un leopardo marino mientras practicaba snorkel. El animal golpeó a Christy Brown y la arrastró a casi 60 metros de profundidad en el agua helada. Los otros científicos vieron lo que había sucedido e intentaron rescatarla, pero ya era demasiado tarde. Era una buceadora experimentada, pero no era rival para el poderoso animal. Son muy curiosas y no suelen ser agresivas. Los buzos se han sumergido en el agua con leopardos marinos durante más de 30 años con el British Antarctic Survey y nunca les ha sucedido algo así. Los leopardos marinos son criaturas solitarias, con caninos afilados y cabezas grandes. Para algunos, el incidente no fue una sorpresa. Los científicos han documentado que los leopardos marinos juegan con su comida, aterrorizando a sus víctimas, en su mayoría pingüinos, antes de hacer un festín con ellas. Pero a veces simplemente no tienen hambre y cazan por diversión. Como con cualquier animal salvaje, nunca debes acariciar o alimentar a un leopardo marino, ya que pueden morder y transmitir enfermedades infecciosas. Número 3. Musaraña devoradora de escorpiones. Cuando piensas en los animales más mortales, dudo que una musaraña te venga a la mente. En caso de que no estés seguro de qué son, se ven como ratones, pero no son roedores. Tienen su propia familia y son un pequeño mamífero insectívoro. Como la mantis, no son peligrosos para nosotros, pero son depredadores sanguinarios si eres un insecto. Algunas especies de musarañas son incluso venenosas. Su veneno es lo suficientemente potente como para matar a 200 ratones. Nada demuestra el coraje de una musaraña más que un incidente captado en cámara de una musaraña que se enfrenta cara a cara con un escorpión mortal. El escorpión caníbal acababa de matar a otro escorpión y estaba a punto de disfrutar de una buena comida cuando la musaraña entró para atacar al escorpión y fue la vencedora. Y aunque el aguijón del escorpión podría haber eliminado fácilmente a la musaraña, simplemente esta fue demasiado rápida. En solo unos segundos, la musaraña se agachó, esquivó y luego atacó al escorpión con una serie de picaduras rápidas. Y este no es el único caso de una musaraña que se enfrenta a un oponente fuerte. Internet está repleto de videos de estos pequeños mamíferos atacando escorpiones, ratones e incluso serpientes. Se sabe que emboscan a los peces, ya que algunas especies pueden nadar y caminar sobre el agua. ¿Quién diría que una criatura tan pequeña podría ser tan valiente y poderosa? Número 2. La jirafa. Sudáfrica es conocida por su vida salvaje, tanto grande como pequeña. También es famosa por su gran ciclismo. ¿Quién hubiera pensado que esta sería una combinación mortal? Tampoco lo sabía un hombre en 2015, cuando dejó el Thaba Monate Lodge en la provincia de Limpopo para ir a dar un paseo en bicicleta. Pero fue encontrado más tarde por otros huéspedes que se alojaban en el albergue. Según las autoridades locales, el hombre de 45 años había estado en bicicleta por el territorio de las jirafas. La escena del crimen parecía sugerir que había sido atacado, pisoteado y finalmente asesinado por uno de los residentes de cuello largo. Esta no fue la primera vez que alguien fue atacado por una jirafa. En 2013, hubo una situación grabada en cinta en la que un par de ciclistas fueron atacados por una jirafa rebelde en una de las reservas naturales de Pretoria. El video muestra claramente a la jirafa en un arrebato de locura. Se las arregló para pisotear a una de las bicicletas de los hombres y ahuyentar
alimentarlos antes de finalmente calmarse y desaparecer. Debe haber algo en las bicicletas que realmente pone nerviosas a las jirafas, y aunque generalmente pueden huir de una pelea, no dudarán en darle a su enemigo una patada rápida para causar daños graves. Número 1. Hipopótamo hambriento. Los hipopótamos pueden parecer gigantes gentiles, pero piénsalo 2 veces. Los hipopótamos son las criaturas más mortales de toda África, matando a más personas que cualquier otro animal salvaje. Y están lejos de ser tranquilos. Son conocidos por ser agresivos y territoriales, y usan sus enormes y afilados dientes para deshacerse de las amenazas. Tampoco tienen problemas para correr en tierra a más de 32 km por hora. Ser mutilado por un hipopótamo es como ser golpeado por las fauces de un perro rabioso gigante con dientes de 51 centímetros. Los hipopótamos aterrorizan pueblos enteros, hunden barcos de pesca y pisotean y atacan a quien sea o lo que sientan que se acerca demasiado. Esto incluye personas, cocodrilos, tiburones, leones e incluso entre sí. En 2009, un cocodrilo de Tanzania se acercó demasiado a los hipopótamos que se bañaban en el río. De repente entró en pánico y terminó corriendo por la espalda de los hipopótamos. Mala decisión. Se quedó atascado en un laberinto de hipopótamos que comenzó a rodear al cocodrilo y se turnaban para morderlo. No tuvo ninguna posibilidad. En otra triste historia, un granjero sudafricano llamado Marius Els tenía un hipopótamo como mascota llamado Humphrey. Había criado al hipopótamo casi desde su nacimiento. Era conocido por atravesar el río como un gordo caballo rosado, alimentarlo con manzanas e incluso nadar con el gigante acuático. Estaba orgulloso de su relación con Humphrey y se había jactado públicamente de que el hipopótamo nunca lastimaría a nadie. Bueno, es triste decir que el granjero amante de los hipopótamos estaba equivocado. Un sábado por la noche en 2011, llamaron a una ambulancia desde la granja de Marius Els. Humphrey, el hipopótamo, había mordido varias veces a su amigo de toda la vida y lo había obligado a sumergirse durante un periodo de tiempo indeterminado. Por alguna razón, la amistad se volvió mortal. El cisne gigante. Cygnus falconeri, también conocido como el cisne maltés o cisne gigante, es una especie de cisne extinto extremadamente grande que vivió durante el período del Pleistoceno, hace unos 125.000 años, cuando Malta y Sicilia estaban conectadas por un puente terrestre. Los investigadores originalmente pensaron que solo vivía en Malta, pero en 2004 se descubrieron restos de cisnes gigantes en Sicilia. Según un estudio realizado en 1982 por Marjorie Northcote de la Universidad de Cambridge, el cisne gigante tenía poca o ninguna habilidad para volar. Más bien, era un ave que se alimentaba en tierra, bien adaptada para caminar. Afortunadamente, volar no era necesario para escapar de los grandes depredadores, ya que no había ninguno en Malta en ese momento. Basado en una comparación con los huesos de las especies modernas, Northcote estimó que la envergadura del cisne gigante medía hasta 3 metros y que pesaba hasta 16 kilogramos. Pudo haber sido tan alto como los elefantes enanos que vivían en su región. Y sabes, los cisnes son muy bonitos, pero también son realmente agresivos. El cambio climático, la competencia y la depredación son factores posibles en la extinción del cisne gigante. Es probable que no haya podido sobrevivir a los rápidos cambios ambientales que se produjeron junto con el inicio del período interglacial. Número 9. Carbonemis. Descubierta en la formación del Cerrejón del noreste de Colombia en 2005 y conocida solo por un espécimen, Carbonemis cofrini es una tortuga extinta que habitó en los pantanos de América del Sur durante la edad del Paleoceno, hace unos 60 millones de años. La antigua tortuga compartió un hábitat con la titanoboa, ya sabes, la serpiente prehistórica de 1 tonelada. Creció al tamaño de un automóvil pequeño, alcanzando hasta 3 metros de largo y pesando tanto como 1 tonelada. Carbonemis tenía mandíbulas sorprendentemente poderosas y probablemente se alimentaba de grandes mamíferos y reptiles, incluidos los cocodrilos. Pero en ese mundo donde todo parece haber sido extremadamente grande, la tortuga no era inmune a convertirse en la cena de otra criatura. Carbonemis tampoco fue la tortuga más grande que haya existido. 2 especies carboníferas extintas que existieron millones de años antes la excedieron en tamaño. Arquelón, una tortuga oceánica norteamericana que medía hasta 3.7 metros de largo, y Protostega, también una especie norteamericana. Cada una pesaba hasta 2 toneladas, el doble que Carbonemis. Número 8.
Purusaurus. Purusaurus brasiliensis era un cocodrilo gigante, similar a un caimán, que floreció principalmente en el noroeste de América del Sur durante el Mioceno medio a tardío. Medía alrededor de 12.5 metros de largo, más largo que un autobús urbano, y pesaba alrededor de 9.3 toneladas. Solo el cráneo de la criatura tenía hasta 1.4 metros de largo y requería una dieta masiva de hasta 40.6 kilogramos de comida por día. Por supuesto, tenía que mantener ese gran peso. Para mantenerse al día con sus necesidades dietéticas, Purusaurus brasiliensis era un depredador del ápice que comía una amplia gama de presas, incluidos vertebrados muy grandes. Estaba equipado con dientes cónicos, diseñados para agarrar y desgarrar presas grandes. Tenía 7.7 toneladas o más de fuerza de mordida. Esta fuerza de mordida fue hasta 2 veces más fuerte que la del T-Rex y hasta 20 veces más fuerte que la del gran tiburón blanco. Pero, entre el Purusaurus y el Tiranosaurio Rex, ¿quién ganaría? El Purusaurus y el Tyrannosaurus vivieron en diferentes edades, pero no hay duda de que el Purusaurus habría ganado una pelea entre los dos, dijo a BBC Brasil Aline Girardi, coautora del estudio de 2015 sobre la criatura. El gigantesco tamaño del cuerpo del supercocodrilo puede haber sido una adaptación evolutiva en respuesta a la competencia y fue ventajoso cuando se trataba de cazar, pero en última instancia contribuyó a la caída de la criatura al hacerlo especialmente vulnerable a los cambios ambientales. Los estudios realizados en los últimos años han arrojado valiosa información sobre la vida y la desaparición del Purusaurus, pero los científicos aún saben poco sobre esta especie resistente. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hazme saber tu criatura extinta favorita en los comentarios a continuación. Número 7. La vaca marina de Steller. Hydrodamalis gigas, o vaca marina de Steller, era un mamífero marino relacionado con los sirenios, que incluye al dugongo y el manatí modernos, así como otras 2 especies sobrevivientes. A diferencia de los sirenios de hoy, que habitan en aguas tropicales, la vaca marina extinta de Steller vivió en el gélido Océano Pacífico Norte, entre Alaska y Rusia. Esta criatura subártica también era mucho más grande que los sirenios modernos, alcanzaba hasta 10 metros de largo y pesaba hasta 12 toneladas. No tenía dientes y se deleitaba con la hierba marina, y estaba equipada con extremidades anteriores extrañas y rechonchas que carecían de dedos y pezuñas. Eran monógamos, sociables y lloraban a sus muertos, según National Geographic. El explorador alemán Georg Steller descubrió a la vaca marina en 1741. Menos de 30 años después, en 1768, la especie se extinguió debido a la caza excesiva. El esqueleto de una vaca marina de Steller más completo que se haya encontrado se encuentra en el Museo de Historia Natural de Finlandia en Helsinki. Número 6. Aves del terror. Una vez que el Velociraptor y el T-Rex fueron aniquilados hace 66 millones de años, el pájaro del terror se apoderó del mundo. En realidad no, pero daban bastante miedo y eran uno de los depredadores más terroríficos de lo que ahora es América del Sur, y fue así hasta hace unos 2 millones de años. Su pico era tan fuerte que podía cortar una mandíbula espinal por la mitad, ¿lo puedes creer? Oscilaban entre 0.9 y 2.7 metros de altura, con patas como un tiranosaurio, cabezas grandes y pesadas y cuellos largos y flexibles. Esto les permitió causar un gran daño cuando atacaban, lo que hacían con una velocidad impresionante. La mayoría de los mamíferos en América del Sur en ese momento eran herbívoros, por lo que las aves del terror tenían básicamente un buffet de animales para elegir. Los huesos del cráneo de estas aves se fusionaron a diferencia de otras, básicamente haciendo un arma rígida y efectiva que podía ayudar a golpear a las presas hasta la muerte. Hace 12 a 15 millones de años, se creó el puente terrestre que ahora es América Central, que conecta a América del Norte con América del Sur. Los animales comenzaron a migrar a través del conocido Gran Intercambio Americano. Una de las especies que cruzó fue el Titanis. Fue el último de los pájaros del terror, tan grande como un avestruz y con un picotazo que podía arrancarte la cabeza. Vivieron durante unos 7 millones de años, junto a los felinos con dientes de sable y otros depredadores, hasta que finalmente se extinguieron. Número 5. Anomalocaris. Hace 500 millones de años, durante el período cámbrico, Anomalocaris, un depredador del ápice que se asemeja a una extraña combinación de camarones, tiburones y caballitos de mar, vivió en los océanos del mundo. En ese momento, la vida en el planeta Tierra se limitaba a los mares.
Anomalocaris tenía una cola abanicada y grandes brazos con púas que usaba para agarrar presas antes de morder a su objetivo con su boca cuadrada y llena de dientes, de hasta 1 metro de largo, y tenía ojos grandes que fueron útiles para rastrear a sus víctimas. Cuando se descubrieron por primera vez partes del cuerpo fosilizadas que pertenecían al animal, los científicos creían que pertenecían a varias especies diferentes. A finales de 2011, el investigador John Patterson de la Universidad de Nueva Inglaterra descubrió lo que él creía que eran los ojos fosilizados pertenecientes al Anomalocaris. El hallazgo potencialmente significaba que la criatura tenía una visión extremadamente aguda que superaba a cualquier insecto moderno. Antes de que Patterson hiciera el descubrimiento en el sur de Australia, los investigadores solo sabían de los ojos del animal a partir de contornos fosilizados. Los ojos en forma de pera, de 2 centímetros de largo, tenían una estructura similar a la de los artrópodos de hoy en día, y cada uno posee aproximadamente 16.700 lentes individuales. Anomalocaris habría visto su mundo con una claridad excepcional mientras cazaba en aguas bien iluminadas. Dijo a Discover Magazine: hubiera tenido una visión cercana a 360 grados. Aún se desconoce mucho sobre la anatomía de la criatura y otros aspectos de la especie, incluidos sus hábitos alimenticios. Para la mayoría de los expertos, era un depredador del ápice, un cazador feroz capaz de morder trilobites, pero otros científicos dicen que su boca habría sido demasiado débil. James Whitey Hagedorn, paleontólogo del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, reconstruyó las antiguas piezas bucales del Anomalocaris después de examinar 400 fósiles. Quizás ese camarón feroz no era tan duro como pensábamos. Número 4. El Asmoterio. El Asmoterium sibiricum, también conocido como rinoceronte gigante o el unicornio siberiano, es una especie extinta de rinoceronte euroasiático que vivió desde hace 2.6 millones de años hasta hace unos 39.000 años. Pasó sus días pastando en los pastizales de la actual Kazajstán, Siberia y el suroeste de Rusia y Ucrania. Este gigante de la era del hielo vivió al mismo tiempo que los humanos modernos y pesaba hasta 3.9 toneladas. Este rinoceronte gigante pesaba hasta el doble que las especies modernas y no le iba mal, ya que los científicos creen que era un corredor rápido. Tenía una longitud promedio estimada de 4.5 metros y tenía alrededor de 2 metros de altura. La criatura estaba cubierta de pelo y tenía un gran cuerno que sobresalía de su frente. De ahí su apodo de unicornio siberiano. Hasta hace poco, los investigadores creían que el rinoceronte gigante se extinguió hace 200.000 y 100.000 años atrás. Un estudio de 2018 que involucró la datación de 23 especímenes del Asmoterium sibiricum ha trasladado esa fecha hasta el evento de extinción megafaunal del Cuaternario tardío, que también eliminó otras especies grandes, incluido el mamut lanudo y el felino de dientes de sable. Así que cuando los primeros humanos vivieron ya no habían muchos. Quizás las leyendas de los unicornios fueron creadas por nuestros ancestros que vivían junto a estas criaturas raras. Las historias de unicornio han existido durante miles de años, y aunque la descripción del animal ha cambiado, el largo y singular cuerno siempre ha estado presente. ¿Qué opinas de esta teoría? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. Arctotherium angustidens, también llamado el oso sudamericano de cara corta, fue el oso más grande que haya existido, descrito por primera vez en 1880. Era una de las 5 especies de Arctotherium y descendía de antepasados que cruzaron el puente terrestre panameño hacia Sudamérica hace aproximadamente 3 millones de años. Durante su tiempo en la Tierra, fue el carnívoro terrestre más grande y poderoso. Un estudio de 2011 que reexaminó un esqueleto de Arctotherium que se descubrió en Buenos Aires en 1935, encontró que la especie tenía hasta 3.4 metros de altura cuando se erguía y pesaba hasta 1.600 kilogramos. Los investigadores Blaine Schubert y Leopoldo Soibelson, ambos paleontólogos, calcularon las proporciones corporales del oso basándose en su húmero del tamaño de un elefante. Además, descubrieron que el esqueleto pertenecía a un animal mayor que había sufrido numerosas lesiones a lo largo de su vida. El oso sudamericano de cara corta era muy diferente de la especie norteamericana. Se hizo más pequeño con el tiempo, mientras que el oso norteamericano creció gradualmente, y los científicos no están seguros de por qué, y tampoco saben qué era lo que comía. Schubert teorizó que comenzó como un depredador del ápice con abundantes presas, pero a medida que evolucionaron otros carnívoros, también creció la competencia, lo que redujo su tamaño. Pero exactamente por qué este espécimen se extinguió sigue siendo un misterio. Número 2.
alca gigante. El alca gigante era un pájaro no volador que se parecía a un pingüino moderno, con 76.2 centímetros de altura. Daba más miedo que tranquilidad. Tenía alas desproporcionalmente pequeñas que medían solo 15 centímetros de largo y un pico casi tan grande como su cabeza. Esta especie, que no estaba relacionada con los pingüinos a pesar de parecerse, se crió en las costas del Atlántico Norte en las Islas Rocosas. Los humanos cazaban al alca gigante principalmente por sus plumas y grasa y fueron importantes en su extinción. La protección oficial para el ave se promulgó por primera vez en 1533, pero desafortunadamente estos esfuerzos fueron en vano. Los marineros y los pescadores mataban a las aves y tomaban los huevos, lo que limitó sus posibilidades de supervivencia. Las colonias de anidación a lo largo del lado europeo del Atlántico fueron prácticamente eliminadas a mediados del siglo XVI. Sin embargo, los gobiernos continuaron tratando de salvar al ave. En 1775, cualquiera que fuera sorprendido lastimando a un espécimen era golpeado en público. Gran Bretaña prohibió matar al pájaro por el descenso de sus números en 1794. 3 marineros descubrieron uno de los últimos especímenes sobrevivientes en 1840, frente a la costa de la isla escocesa de San Kilda. Lo mataron porque pensaron que era de mala suerte. Las últimas alcas gigantes sobrevivientes conocidas fueron asesinadas en la isla de Eldey, en Islandia, en 1844, según la Enciclopedia Británica. En los últimos años, los científicos han tratado de revivir a la alca gigante. El proyecto Revive and Restore, una organización sin fines de lucro dedicada a la extinción, espera editar la información genética del pariente vivo más cercano del ave, el alca común, con ADN del alca gigante. Si tienen éxito, el siguiente paso sería criar colonias y reintroducir a la especie en la naturaleza. Número 1. Gliptodonte. El gliptodonte es un armadillo prehistórico extinto del tamaño de un automóvil, con una cola puntiaguda que fue capaz de causar un daño extenso. Creció hasta 3 metros de largo, pesaba tanto como 1 tonelada y tenía una espalda blindada compuesta por más de 1000 placas óseas ajustadas. La criatura surgió hace unos 5.3 millones de años y vivió en toda América del Norte y América del Sur. La especie se adaptó bien a una sorprendente variedad de ambientes, incluidos pastizales, hábitats tropicales, llanuras e incluso climas fríos. Aunque existió junto a los humanos antiguos, finalmente fue olvidado en nuestra memoria colectiva después de que se extinguió hace 11.700 años. Un naturalista uruguayo redescubrió al gliptodonte en 1823 cuando encontró un fémur terriblemente grande, de 20.3 centímetros de espesor y 3.2 kilogramos. El posterior descubrimiento de placas óseas llevó a los científicos a darse cuenta de que alguna vez existió un armadillo gigante. Su nombre gliptodonte significa diente ranurado. Por más intimidante que pueda parecer, era un herbívoro y probablemente no era peligroso para nuestros antepasados, pero era mejor no acercarse demasiado porque su cola grande y huesuda podía destrozar fácil y rápidamente un cráneo humano. Espada votiva china. En 2014, un descubrimiento en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, podría cambiar la forma en que miramos al pasado. Un explorador estaba fuera de casa y vio una pequeña espada particularmente expuesta en la orilla de un pequeño arroyo. Era una espada votiva china de aproximadamente 30 centímetros. Las espadas votivas no están destinadas a luchar, sino a expresar un voto o deseo religioso. La espada fue analizada y los expertos la identificaron como hecha de lazardita, un tipo de piedra verde que se encuentra en todo el mundo. Con suerte, un análisis más detallado mostrará exactamente de qué dispositivo proviene el material, lo que permitirá a los expertos verificar si el artefacto realmente vino de China. La espada es solo un ejemplo más de artefactos chinos fuera de lugar que indican que los chinos pueden haber llegado a Estados Unidos antes que nadie. Por supuesto, eso incluye antes de Cristóbal Colón. Si bien es difícil determinar su edad solo por el contexto, existen otras pistas sobre su origen. También se han encontrado símbolos y formas en la espada y en los objetos de jade que datan de entre el 2070 y 256 a.C. a lo largo de las dinastías Xia, Shang y Zhou. Hay una figura de dragón en la punta de la hoja, que es indiscutiblemente china. También hay una máscara facial en el mango de la espada, que apareció por primera vez entre el 3400 y el 2250 a.C. de la cultura Lianzhou. Si la espada tiene miles de años, los científicos no tienen idea de cómo pudo haber llegado a Georgia. Nadie sabe si fue traída por exploradores chinos o simplemente abandonada en el barro por un comerciante en tiempos más recientes que la habría adquirido en el
el extranjero. Algunas personas han hecho conexiones entre los chinos y los olmecas, comparando la mitología y el simbolismo de ambos. El jade era extremadamente importante para ambas culturas, y también hay similitudes entre el arte olmeca y el chino. Quizás la espada se intercambió y se extendió a través de las antiguas rutas comerciales por América Central y del Norte. Todavía no hay forma de saber con certeza si los antiguos chinos realmente estuvieron en Georgia. Número 9. Puertas estelares antiguas. Las puertas estelares antiguas son puertas o portales que conducen a otros reinos. En la Tierra, la historia cuenta que las puertas estelares a menudo están ocultas dentro del campo magnético, esperando transportar a las personas a lugares lejanos, ya sea un universo diferente o un planeta diferente. Por supuesto, no hay evidencia científica que respalde que las puertas estelares sean reales, pero hay algunos ejemplos de posibles puertas estelares que se encuentran en nuestro planeta. Un ejemplo de ello está cerca del lago Titicaca en Perú. Se llama Puerta de los Dioses y el misterioso sitio arqueológico fue descubierto por primera vez en 1996 por un guía turístico. La puerta en sí no es más que una enorme puerta de piedra. Sin embargo, las leyendas locales dicen que alguna vez funcionó como un portal para que los héroes pasaran y se unieran a los dioses antiguos. La puerta tiene 6.4 metros de altura y está tallada en la cara de la montaña Hayumarca. Otro ejemplo más de una puerta estelar potencial está en el lago Michigan. El profesor Mark Holley encontró una formación de piedra de 12 metros por debajo de la superficie del lago en 2007. La formación de piedra se parece a Stonehenge, solo que debajo del agua. Algunos han informado que lo que Mark encontró en el lago Michigan son los restos destrozados de un portal prehistórico que una vez condujo a otro mundo. Finalmente, una tercera puerta estelar podría estar en Sedona, en Arizona. Aquí tenemos misteriosos vórtices que algunos afirman que se usaron en el pasado para viajar entre dimensiones. Sedona era sagrada para las tribus cercanas antes de la llegada de los colonos, pero desde entonces ha perdido gran parte de su mística. Pero algunos afirman que todavía hay túneles y puertas debajo de los acantilados de piedra que pueden actuar como portales. Y ahora otra ubicación muy misteriosa, pero primero quería darles un gran saludo a todos. Muchas gracias por vernos y pasar tiempo con nosotros. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte, hacer clic en la campanilla de notificaciones y así te puedes unir a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Sanchi. La Gran Estupa de Sanchi es uno de los lugares arqueológicos más misteriosos y sorprendentes de toda la India. Fue fundada hace muchos miles de años por el emperador Asoka, y a pesar de que ha estado en pie durante tantos siglos, todavía cuenta con algunas de las obras de arte budistas más impresionantes que se encuentran en cualquier parte del planeta. Cada entrada de la estupa tiene un par de pilares cuadrados con leones, elefantes y enanos. A partir del siglo III a.C., Sanchi se convirtió en un centro de la fe budista en la religión. Comenzó como un edificio de ladrillo y mortero, pero a lo largo de los años se fue agrandando más y más hasta convertirse en una impresionante estructura que es hoy, y las puertas de entrada no se agregaron hasta el siglo I a.C. Pero ¿qué representa exactamente esta misteriosa estructura? El cuerpo de la estupa aparentemente simboliza el cosmos como una montaña. Sabemos que muchas de las representaciones son de Buda, como el caballo sin jinete, el paraguas sobre el trono y las huellas, y aún así, gran parte de este antiguo lugar sigue siendo un misterio. Número 7. Sitio masivo de caníbales. En Alemania, los arqueólogos encontraron evidencia de uno de los lugares más brutales del período neolítico. Encontraron lo que ahora se cree que es un lugar de enterramiento humano utilizado por caníbales. El sitio data de hace 7000 años. Según la BBC, aquí se encontraron al menos 500 restos humanos y casi todos fueron canibalizados. Esto incluye los huesos de niños, todos los cuales habían sido mutilados intencionalmente. Los huesos habían sido cortados y rotos deliberadamente, lo que es un signo seguro de canibalismo. Bruno Boulestin, de la Universidad de Burdeos, dice que también encontraron evidencia de las personas enterradas aquí que habían sido asadas y cocidas. Pero aquí es donde la ciencia se vuelve un poco extraña. Muchos científicos de la corriente principal han rechazado la noción de que estas personas fueran caníbales. En cambio, dijeron que la carne y los huesos fueron desgarrados como parte de un ritual de entierro. Pero esto no tiene sentido, ya que los médicos que investigaron
los restos, dijeron literalmente que muchos de ellos habían sido masticados. A menos que el ritual de entierro implique masticar personas muertas, es probable que estemos lidiando con lo que queda de una antigua tribu neolítica de caníbales que se deleitaban con su propia gente. O quizás tribus rivales. Realmente no conocemos la estructura social o las relaciones de estos humanos antiguos. Eso sí, la razón principal por la que la gente decidió comerse entre sí hace miles de años fue la hambruna. Durante la escasez de alimentos, nuestros primeros antepasados recurrieron a comerse unos a otros para mantenerse con vida. En el caso del entierro masivo alemán, parece que se dieron un festín con todo el pueblo. Número 6. La tumba de la torre. En Bulgaria hay una enorme tumba similar a las enormes tumbas que se encuentran en lugares como Petra y Palmira, y los investigadores creen que probablemente perteneció al emperador romano Felipe I el Árabe, quien fue nombrado así porque había nacido en Arabia. El enorme edificio proviene del siglo III después de Cristo. Solo fue expuesto en 2018, después de que los arqueólogos excavaron debajo del túmulo funerario antiguo más grande de toda Bulgaria. La excavación dentro del montículo tracio reveló los restos rotos de la tumba de la torre. Hay que tener en cuenta que todas estas estructuras fueron enterradas y luego perdidas debajo de la tierra durante mucho tiempo. Los arqueólogos aún no han descubierto toda la tumba de la torre, aunque dicen que podría tener más de 18 metros de altura. Lo que hace que la tumba sea tan excepcional es que obviamente no proviene de los antiguos tracios. Construyeron cosas más primitivas con piedra y tierra. Además, Felipe el Árabe fue traicionado y asesinado en la batalla de Verona. Tiene sentido que no haya sido enterrado en una trama romana adecuada, por lo que tal vez fue enterrado aquí, solo para que los tracios cubrieran su entierro con uno de los suyos, como muchas civilizaciones antes, algo parecido a cómo los españoles construyeron iglesias sobre los huesos de los templos aztecas. Número 5. Islas Orcadas del Neolítico. Las Islas Orcadas son uno de los sitios arqueológicos más misteriosos del mundo. Es una región y no solo un sitio, aunque es un paisaje espectacular, poblado por círculos de piedra, antiguos túmulos, ruinas de pueblos primitivos y riquezas arqueológicas más allá de la imaginación. Es el corazón de la Gran Bretaña neolítica y uno de los lugares más asombrosos es Ness of Brodgar. Ness of Brodgar es un complejo de templos construido con una sofisticación sorprendente y, según Nick Carr del Centro de Investigación de Arqueología de las Orcadas, no tiene igual en ninguna parte de Europa Occidental. Durante años, los investigadores simplemente pensaron que era solo una colina. No fue hasta hace poco que se dieron cuenta de que la colina es en realidad hecha por el hombre y que quizás era uno de los complejos más inmensos jamás construidos en la Gran Bretaña neolítica, que abarca un área de más de 2.4 hectáreas. El Ness of Brodgar estuvo protegido por muros de más de 91 metros de largo. Había docenas de templos aquí, letrinas, cocinas, bulevares pavimentados de piedra y mucho más. Los arqueólogos han encontrado huesos de animales sacrificados y fragmentos de cerámica elegante, y sin embargo, a pesar de todo lo que saben, el propósito de este enorme complejo sigue siendo un enigma que los científicos parecen no poder resolver. Algunas partes se construyeron hace al menos 5000 años, lo que hace que Ness of Brodgar sea más antiguo y mucho más grande que Stonehenge. Pero ¿por qué se construyó y qué hizo la gente del Neolítico allí? Es un absoluto misterio. Número 4. Antiguo tesoro eslovaco. Los arqueólogos han descubierto un sello secreto de misteriosas monedas de plata escondidas debajo del piso de una iglesia eslovaca. Los arqueólogos eran locales y encontraron 500 monedas de plata. La más antigua data de 1702. Lo realmente misterioso es que fueron encontradas debajo del piso de la iglesia, como si alguien las hubiera escondido allí para regresar luego. Solo fueron descubiertas porque se había llamado a trabajadores de la construcción para hacer algunas renovaciones. Las monedas estaban escondidas dentro de una jarra de cerámica aparentemente normal que se había ocultado debajo de una piedra en el piso original de la iglesia, y la parte superior de la jarra estaba oculta con una piedra. No está claro cuánto habían valido esas monedas en el siglo XIX. Es seguro decir que, considerando que cada moneda de plata estaba envuelta individualmente en lino, probablemente valían una fortuna absoluta. Es posible que la iglesia
iglesia las recogiera como donaciones de los peregrinos, luego las atesorara y las enterrara para no gastarlas nunca. Pero esto puede haber sido algo bueno, desde que la iglesia fue asaltada y saqueada en 1705. Obviamente los ladrones nunca descubrieron la jarra de monedas escondida. Incluso cuando la iglesia fue reconstruida a mediados del siglo XIX, nadie encontró las monedas. Número 3. Kalatga Darband. Kalatga Darband se encuentra en Irak, en la provincia de Kurdistán. Recientemente los arqueólogos lo investigaron y concluyeron que este antiguo lugar pudo haber sido fundado originalmente por Alejandro Magno, o al menos durante su reinado, antes de que el mundo lo perdiera por más de 2000 años. Los arqueólogos encontraron rastros de un asentamiento fortificado previamente desconocido. No saben exactamente qué tan grande era la ciudad o cuánto tiempo tardó en construirse, ni siquiera exactamente cuándo fue abandonada. Lo que sí saben es que, a juzgar por la edad general de las ruinas, la ciudad probablemente se fundó poco después de que Alejandro Magno derrotara al rey persa Darío III. En el idioma kurdo local, Kalatga Darband se traduce aproximadamente como Castillo del Paso de Montaña. Probablemente era una ciudad rica en vino que se beneficiaba enormemente de la venta de los soldados y comerciantes que se movían entre lo que ahora es el Irak moderno y el Irán moderno. El sitio arqueológico solo se encontró en la década de 1960 debido a imágenes de satélite tomada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estas fotografías fueron desclasificadas en la década de 1990 y mostradas a profesionales que indicaron los contornos de un antiguo asentamiento. Pero considerando lo volátil que ha sido la región, los arqueólogos no han tenido mucho tiempo para excavar. En 2020 se estaba llevando a cabo alguna actividad reciente, pero todavía no se ha escuchado nada nuevo. Número 2. La Cueva del Hombre. En Sudán se descubrieron cientos de herramientas de piedra bien conservadas dentro de una mina de oro abandonada en el desierto del Sahara. Una fiebre del oro en Sudán llevó a los mineros a las minas a cielo abierto en el desierto, pero los homínidos prehistóricos ya habían estado allí. Los mineros descubrieron herramientas antiguas, como hachas de mano y cuchillas construidas con piedra simple. Los cientos de herramientas de piedra fueron hechas por el Homo erectus y pueden tener hasta 1 millón de años. Los arqueólogos encontraron escamas de piedra en toda la mina abandonada, lo que sugiere que se había utilizado como una especie de taller. En este momento, este es el sitio más antiguo del Sahara Oriental, donde se han encontrado herramientas de la Edad de Piedra. Podría haber habido un tipo construyendo herramientas para todos en la región, algo así como un herrero local. Simplemente pasaba el rato en su cueva y tallaba hachas de piedra para sus amigos. Es difícil dar una imagen exacta de lo que estaba sucediendo hace 1 millón de años al observar un montón de rocas sobrantes, pero los expertos tienen una idea bastante buena. Se han encontrado artefactos paleolíticos utilizados tanto por el Homo erectus como por el Homo sapiens en unos 200 sitios de la región. El Homo erectus fue el primer homínido que comenzó a viajar por el mundo y tenía un cuerpo y una forma de andar como los humanos modernos hace unos 2 millones de años. Número 1. Xanadu. El sitio de Xanadu es otro sitio misterioso ubicado en China, al norte de la Gran Muralla. Xanadu fue la capital de Kublai Khan, originalmente diseñada en 1256. Esta ciudad es uno de los únicos ejemplos sobrevivientes del intento de asimilación entre las hordas nómadas mongoles y la cultura china de la dinastía Han. Desde esta ciudad, Kublai Khan estableció lo que se convertiría en la dinastía Yuan, que posteriormente gobernó China durante unos 100 años, mientras extendía sus fronteras por toda Asia. Esta ciudad fue el origen de un gran debate religioso que tuvo como resultado que el budismo tibetano se extendiera por toda la región. Por desgracia, Xanadu fue abandonado más de 200 años después de su fundación. Hoy en día nunca sabrías que una ciudad tan grande se elevó en la distancia, ya que sus restos son pocos. No hay nada más que hierba y algunas paredes de roca cortadas y rechonchas. Se sabe que la ciudad cayó en mal estado después de la caída de la dinastía Yuan, pero como los mongoles lograron perder el control de la ciudad y cómo se veía el caos en los últimos días de la ciudad sigue siendo un misterio. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.